Este año escogí principalmente en 1947. El revolú gringo empieza desde antes. Miren el mapa de Estados Unidos. Las 13 colonias, en 3/4 de siglo, se multiplicaron por 8. Y de esas 13 colonias ya habían acaparado todo el continente, de toda su parte continental. Esa multiplicación es enorme. Pero no solamente eso. Cuando invaden a Puerto Rico en el 98, hasta ese momento, la Armada, la Marina, el presupuesto anual de la Marina de Estados Unidos era de 15 millones anuales. Y eso porque habían tenido un revolú a comienzos del siglo XIX de unos berbericos que le cobraban los impuestos o piratería, como usted lo quiera llamar, pero era 15 millones al año. De 1898 a 1917, esos 15 millones se multiplicaron a 173 millones al año. Ya una vez ocupado su territorio, establecieron bases militares y establecieron sus nuevas fronteras: Alaska, Hawái, Puerto Rico. Recuerden que con Cuba tuvieron un manche, pero Puerto Rico, si usted mira en el mapa, era proteger la frontera noroeste, la del oeste medio, la del este, y entonces un arreglo con Europa y demás tenía protegido el noreste y además Canadá. Estados Unidos, el Imperio Español empezó a decaer en el siglo, no en el siglo XIX, empezó a decaer en el siglo XVIII. Recuerden que el Imperio Español era también en Europa y perdieron la mitad del imperio en el siglo XVIII. Todavía duraron un siglo más y todavía duraron un siglo y casi 2 siglos más con España, Cuba y Filipinas. Los imperios no caen de la noche a la mañana, pero tampoco crecen de la noche a la mañana. Estados Unidos, cuando viene a Puerto Rico, era un imperio en crecimiento. Tanto así, también tuvieron la suerte, ocurre la Primera Guerra Mundial. Europa no se destruye como pasó en la Segunda, pero en su territorio no pasó nada, y el capital de ellos y la capacidad de producir lo fortaleció. Viene la Segunda Guerra Mundial, destroza los muelles de Inglaterra, destroza la infraestructura de la Unión Soviética. Italia, Francia quedan destrozadas. Y en Estados Unidos hubo un operativo japonés, creo que por Alaska, de un avión que se escapó de Japón. O sea, Estados Unidos estaba intacto. Y a eso se le añade que en el 47, ocurre la que se llama la Nazca, la expulsión del 75% de la población palestina. 75% de la población palestina fue expulsada en el 47. O sea, todavía África estaba en pañales. Los movimientos de independencia de África comienzan del 50 y es el 60 cuando arrancan. O sea, que el año 1960 es cuando más países africanos logran la independencia. Es el año donde en el 47 se hace la anexión formal, se lo convierte en Estado Nuevo México y Arizona. Incluso, por favor, aquellos que dicen que Puerto Rico jamás será Estado porque somos hispanos, no, disculpen, Puerto Rico jamás será Estado por otras razones, pero los últimos 8 estados que ha aceptado la Unión Europea, que ha impuesto la estadidad de Estados Unidos, no son estados WASP, han sido estados latinoamericanos, combinación con indios y demás. O sea, esa cuestión de que tiene que ser WASP para que te impongan la estadidad es falso. Entonces, ¿qué otra cosa ocurre en el 47? Bueno, empieza el otro problema. En el 45, y Estados Unidos ya tiene bombas atómicas. La Unión Soviética todavía hasta el 49 no tiene una bomba operacional. Operacional no tenía equipo atómico. Entonces Estados Unidos hace lo siguiente. Le ganamos al fascismo. Ahora tenemos que luchar contra el comunismo. Estados Unidos siempre ha inventado un enemigo externo.
O sea, cuando querían arrestar a Pancho Villa era contra la droga de la marihuana en México. O sea, después le tocó el fascismo. Yo no estoy en desacuerdo con que haya luchado contra el fascismo, pero Estados Unidos era igual de fascista que Alemania. Muchas de las leyes que le aplicó Alemania a los judíos eran leyes de Estados Unidos. O sea, pero después que vencieron supuestamente el fascismo, pues tuvieron que inventarse el anticomunismo. La idea de McCarthy, bueno, en el 47 también Truman exige a los empleados del gobierno federal un juramento de que ellos no van a luchar a favor del comunismo. O sea, es un año pivote, es el fin de la Segunda Guerra y tienen que buscarse un nuevo enemigo. Y Albizu sale de la cárcel y regresa a Puerto Rico, 1947. Recuerden que Albizu fue arrestado en el 35, 38, se lo llevaron para Atlanta, lo dejaron en libertad de Atlanta, pero no lo dejaron ir hasta el 47. Mientras eso, en Puerto Rico, al Partido Popular, recuerden la visita de Capó. El que no conozca la visita de Capó, busquen en internet. Le dieron al Partido Popular todo lo que ellos quisieran con tal de que no hablaran de independencia. Albizu tiene una reunión con Correger en el 47 y entre las cosas que menciona es que el genocidio atómico contra Hiroshima obligaba a los Estados Unidos a tener que aceptar a la raza amarilla dentro de su estado. Le hace Hawái y Alaska. Y Correger le preguntaba. Antes que nada, el que dijera eso en el 47 lo iban a llamar disparatero. O sea, en el 1947 decir que Hawái y Alaska iban a ser estado de Estados Unidos, que iban a poner la estabilidad, simplemente estaba como que fumando de la marihuana mejor. Correger le pregunta, ¿y qué tú crees sobre Puerto Rico? La respuesta de Albizu es sencilla: tenemos que evitarlo. No le dice que no, dice tenemos que evitarlo. Tenemos que demostrar que esto es un país, una nación que está dispuesta a sacrificarse para evitar la anexión. Del 47 al 50, después de haber sido embaratado el Partido Nacionalista, es que Albizu organiza el ataque del 50. Perseguidos, arrestados, empobrecidos, porque la mayoría de los que se vendieron se convirtieron en antinacionalistas, y bajo un sistema represivo. Bueno, recuerden las carpetas, recuerden que el gobierno federal que estuvo fichado al Albizu todo el tiempo, organizaron la insurrección del 50. La insurrección del 50, todavía hay compañeros que insisten que fue un error, compañeros de lucha. No. Fue una interpretación que tuvo que hacer Albizu de que para evitar que nos maten, tenemos que sacrificar unos cuantos. Y fue un sacrificio tipo martirio, sabiendo que no era una probabilidad militar, sino política, la que estaban haciendo de arriesgar sus vidas. Cuando iban a atacar la fortaleza, el director de la expedición Fortaleza dijeron: ya nos chotearon, ustedes váyanse para su casa, porque para morir muchos, mejor que muramos poco. Se mantuvo el ataque a Fortaleza, pero sin tanta cantidad de sacrificio. Los nacionalistas sabían a qué se estaban arriesgando. Lolita lo dio en el 54 y yo vine a morir. Eso nos obliga a tener que entender que el 50 no fue para ganar militarmente, no fue para ganar políticamente. La idea era, las tropas nacionalistas, no era para Jayuya, era para Utuado, unos montes que hay en Utuado, sobrevivir 3, 4, 5 días, crear la presión internacional, porque estaba de moda. Recuerden que India se liberó en el 47. O sea, Inglaterra, la gran potencia, Inglaterra estaba sin muelle. O sea, Estados Unidos estaba vivita y coleando. Y la idea era que desde allí crear presión que las Naciones Unidas crearan presión contra Estados Unidos. No funcionó, pero era una estrategia válida y era un sacrificio necesario. Tanto es así
que desde el 59 Alaska y Hawái son estados. Puerto Rico cada vez se aleja más de la estadidad. Alcanzan unos porcientos raquíticos dentro de las condiciones reales de Puerto Rico, alcanzan unos porcientos raquíticos, y sabemos que en Estados Unidos no quieren abrir la estadidad a Puerto Rico. He estado buscando, ¿se acuerdan de Bush padre, que es el director de la CIA? No he encontrado el documento, pero me acuerdo que lo leí en mi biógrafo, 88, 89. Bush, cuando deja la CIA, la posición oficial de la CIA sobre Puerto Rico era: no traqueteen con la estadidad, porque esta gente son los nietos de Lolita Lebrón. Era el informe de la CIA sobre Puerto Rico. O sea, eso debe quedarnos súper claro. Todavía tenemos a veces la mala costumbre de identificar gobierno y poder. El Partido Nacionalista demostró que se puede tener mucho poder sin necesidad de estar en el gobierno. Y nos enseñó el movimiento independentista eso. La excarcelación de nuestros compañeros que han estado presos, la salida de la Marina de Vieques, la defensa de nuestro derecho a la fianza. Muchos de esos derechos que ha alcanzado el independentismo ha sido sin ocupar el gobierno. Y la defensa de la pena de muerte contra la pena de muerte. ¿Qué sucede? Eso quien lo enseñó al pueblo de Puerto Rico es el Partido Nacionalista. Albizu no tenía un foro de gobierno desde el cual participar. Cuando las radios intentó ver el nacionalismo, el que empezó a usar las radios. O sea, eran reuniones en las plazas, eran discursos, eran situaciones como esta. Eso se lo debemos también al nacionalismo. Cada vez que se acerca el 30 de octubre, yo recuerdo siempre la enseñanza de Corregel, porque a veces se nos olvida, de que también fue un acto antiestadista, no solamente para proclamar nuestro derecho a la independencia, que lo logró definitivamente, sino para decirle al yanqui: aquí tú no entras. Y fue un sacrificio con esa intención. Hoy Palestina nos llama la atención tanto, tenemos que entender eso. Jamás no son locos, los palestinos no son locos, no son criminales, no son psicópatas. A veces para hacer una lucha tú tienes que tirarte y arriesgarte y sacrificar. La reacción israelita ha sido tan criminal, es otra cosa. Pero las luchas no se dan en el vacío. Tú quieres conseguir cosas, tienes que saber luchar por la conquista. Y el 30 de octubre y todas las fechas relacionadas, 30, 1 de noviembre y demás del nacionalismo nos recuerdan eso. Yo insisto, Jayuya fue un triunfo y se lo debemos al nacionalismo y a Pedro Albizu Campos. Muchas gracias, buenas noches.